Bienvenidos al Movimiento es tu historia. Todo cambio ocurre a través del movimiento. Y hoy la historia que se mueve es la de alguien ejemplar. Un joven que decidió correr su suerte a través de un deporte solitario. Un deporte de alto rendimiento, exclusivo para ciertas personas. Y no solo por ser elite, sino porque tienes que tener mucha fuerza de voluntad y gran disciplina. Hoy la historia que se mueve es la de Mauricio Figueroa. Un golfista profesional que sigue luchando y que sigue soñando por pronto estar en el PGA. Bienvenido, Mau. Doc, muchas gracias por tenerme, muy emocionado. ¿Cómo te sientes hoy, Mau? Pues bien, un poquito nervioso aquí entre tanta cámara, pero feliz de tener este tiempo de hablar contigo. Muy bien, Mau. Hoy vamos a platicar, vamos a conversar. Esto no es una entrevista como las miles que te han hecho o cientos, no sé. Hoy es una conversación como la hemos tenido ya en algunas ocasiones, pero sin un micrófono de por medio. Así que siéntete tranquilo, estás en un lugar seguro, esta es tu casa y pues bueno, hoy vamos a hablar un poquito de tu historia y me gustaría iniciar esta historia recordando un poquito de qué hacía Mauricio o Mau para los cuates a los 5 años. Sé que empezaste a jugar golf a los 3 años y que ahí fue caminando hasta que llegaste a un torneo a tus 5 años, que por ahí alguien me pasó este recuerdo. Me dijeron que es tu primer palo con el que hiciste tu primer torneo. Platícame qué sentías a esa edad, si tienes ahí algún recuerdo, y qué te hace sentir verlo otra vez. Híjole, pues sí, creo que muchos recuerdos, obviamente no tan claros, ya fue hace mucho tiempo, pero yo creo que lo primero que se me viene a la mente es mi papá. Desde chiquito acompañarlo, es lo que me acuerdo, estar en el carrito, de estar corriendo en el campo. Y sí, yo creo que ver esto me recuerda a esas rondas o esas salidas con él, que pues no tenía ni idea que me iban a llevar hasta este punto, que me iba a dedicar a eso, pero pues sí, básicamente muchos recuerdos con él y con mamá. ¿Tus papás jugaban golf o juegan a la fecha? Juegan a la fecha, mi mamá muy poquito, pero mi papá sí le gusta mucho. Yo creo que si fuera por él jugaría hasta más que yo. Por el trabajo y todo eso, pues a veces no puede tanto, pero le encanta. ¿Y qué te gustaba más cuando ibas al campo? ¿El competir, la compañía con tus papás o estar ahí en el green? Yo creo que el golf es un deporte muy diferente a los demás porque todo el tiempo puedes competir contra ti mismo, ¿no? Vas al tenis, quieres ganarle al que está enfrente, vas al fútbol, le quieres ganar al otro equipo, quieres ser mejor jugador de tu equipo, lo que sea. Y siento que en el golf todo el tiempo tienes un constante rival, el campo o a ti mismo, y creo que eso lo hace tan especial, ¿no? Que puedes salir y todas las veces es una batalla continua de que si lo hiciste muy bien un día anterior, al siguiente día puedes estar perdido y perdiendo y es muy frustrante y a la vez muy gratificante muchas veces pues el jugar bien. Entonces yo creo que desde chiquito esa pasión de siempre querer jugar mejor, siempre querer romper un récord, siempre hacer un hoyo mejor. Obviamente si salía con mi papá, ganarle a mi papá. Yo creo que eso era de lo más especial de jugar con él. ¿Tú quién crees que haya sido esa persona que se dio cuenta que tenías un talento en este deporte? Fíjate que empecé a los 3 años, unos bastones de plástico ahí en mi casa, mi papá vio como que tenía habilidad, me compraron estos bastones de Snoopy, eran 3 bastones nada más, y una vez un señor, Poncho Alarcón, le dijo que pues que tenía talento, que me llevara a un torneo, que pues intentara. Mi papá pues le dijo que no, que pues estaba muy chiquito, que iba a ser en un torneo. Nunca había terminado una ronda como tal de 9 hoyos, siempre iba a 2, 3 hoyos y o me cansaba o me hartaba. Y lo terminó convenciendo, era un torneo que estaba en Vallarta, era para terminar como la gira de juveniles. Convenció a mi papá de que me llevara, se llevó a mis hermanas y a mi mamá como de vacaciones un fin de semana. Pedimos más bastones prestados porque estos solo eran 3.
Entonces pedimos bastones prestados, iba a ser mi primera ronda completa, o sea, de 9 hoyos. Y mi papá me dice que no tenía ni idea de cuánto era un buen resultado, cuánto era un buen score, cuáles eran las reglas. Pues no teníamos, y yo no tenía ni idea, el menos. Yo solo le pegaba y tengo muy pocos recuerdos de eso, era los 5 años y resultó que terminé quedando en tercero en ese torneo y desde ahí mi papá se picó, le encantó, buscó más torneos, me llevó a un par de meses después a un torneo en Chicago, quedé en segundo lugar y pues ya desde ahí se soltó todo, él siempre me ha apoyado mucho y él buscó siempre la forma. Yo ahorita me pongo a pensar en eso, digo, ¿cómo a tu hijo de 5 años te lo llevas a otro país a competir en un deporte que no tienes ni idea tampoco? Y creo que desde ahí se ve todo el apoyo que siempre me ha dado. Y pues sí, básicamente ahí empezó mi trayectoria. En este caso, como tu papá o la persona que mencionas, hay veces que ellos confían más en nosotros que nosotros mismos en uno, ¿no? Creo que uno a veces ve al hijo con tanto amor y se olvida si tiene el talento o no, pero en tu caso tu papá te vio con ojos de amor y con ojos de talento. Sé que es un deporte y ahorita tú me vas a decir más cifras, pero en realidad en México no sé cuántos golfistas actualmente estén jugando a un nivel profesional, ¿no? Sí, es muy bajo definitivamente en comparación a otros deportes, por lo mismo que es muy difícil practicarlo, ¿no? Aquí en México, a comparación de, digamos, Estados Unidos, aquí no hay campos públicos, no hay esa facilidad como, pues básicamente ahorita que tenemos a Estados Unidos aquí al lado. En Estados Unidos hay tantos campos de golf públicos, bastones que revenden muy muy baratos, o sea, termina siendo un deporte más y aquí pues obviamente es mucho más elitista, mucho más privado para estar practicando en un club o tienes que tener una membresía que viene desde antes de tu familia o que tu familia adquiere. Entonces yo creo que por eso pues sí es un deporte con muy pocos jugadores, creo que ha crecido mucho en los últimos años y cada vez se ve más ese interés, pero sí definitivamente en comparación a otros deportes es muy pequeño ese círculo y yo lo hablo con muchas personas de si juegas tan siquiera de junior o sea de juvenil, 15, 16, 17 años, si juegas un buen nivel de golf, conoces a todos los de México. Y es muy padre, pero sí sería muy interesante ver qué tanto se puede abrir, ¿no? Qué tanto apoyo puede haber, que pueda ser un deporte que pueda incluir a muchas más personas, que pueda ser mucho más accesible. Porque creo que es un gran deporte que enseña mucho de la vida, ¿no? Valores como la honestidad, la disciplina, lidiar con la frustración, eh, pues sí, tantos valores que hay que se me hace un gran deporte por eso. Y estaría muy padre ver que pueda haber mucho más facilidad a más personas de hacer este deporte. Si estuviera en tus manos como presidente, gobernador, ¿tú qué propones para que esto se llevara a cabo? Empezar abriendo algunas prácticas o plataformas, como se les conoce, hacer ciertos, así como hay en las unidades deportivas, canchas de fútbol, de tenis, de todo eso, hacer prácticas y que haya pues tantos fondos que hay, ¿no? En México creo que hay muchísimas empresas y que pudieran apoyar. Claro que a mí me gustaría y creo que es un sueño mío poder llegar a tener la facilidad de apoyar con recursos y con ideas pues de muchas cosas que se pudieran facilitar, ¿no? Te digo, hacer prácticas, plataformas e incluir a muchas personas, sobre todo niños, más enfocado a niños y seguramente podemos sacar mucho talento de México que lo hay y que creo que falta mucho apoyo. Cuando como mexicano decimos golf, se nos viene a la mente... Sí, un gordo borracho. No, no, a mí en la mente se me viene Lorena Ochoa, ¿no? Lorena Ochoa que ha sido, y no me dejarás mentir, la máxima de este deporte en México, pero también se viene a la mente el ir a socializar, Claro. el ir a estar en esa relación donde sabemos que es un deporte para una clase alta,
y donde es muy exclusivo. Pero viéndolo de esta manera, como tú lo observas, creo que sería muy bueno porque te pasó y por ahí hemos tenido otra chica que actualmente se acaba de ir también al extranjero a buscar su sueño como tú y otros que llegaron así como tú o por medio de ti a la clínica y a Edificio, pero se tienen que ir, ¿no? Se tienen que ir de México. Sé que tú te fuiste a estudiar a Texas. Platícame un poco cómo fue ese proceso de dejar tu casa, de dejar a tus hermanas, dejar a tus papás, a tu abuelita y pues ir a cumplir tu sueño o a estar allá. Previo a esto, perdón, Mau, previo a esto, sé que estuviste aquí en una universidad o una escuela donde era puro atleta, ¿no? Que había atletas de todo tipo y que era una escuela especial y después de ahí tuviste que partir a Estados Unidos. Háblame sobre ese tiempo en tus estudios. Sí, estuve mi primer año de prepa fue aquí en una escuela para atletas. Íbamos menos tiempo, el trabajo era más, pero obviamente en menos tiempo para tener más tiempo de entrenar y hacer tus actividades. Em, Me ayudó mucho, obviamente fue pesado en ese momento, ahorita lo agradezco que haya sido así, pero en su momento no me gustó tanto, nunca me ha gustado tanto la estudiada. Pero sí me ayudó mucho y esa transición, como dices, creo que hoy doy muchas gracias por esa oportunidad que tuve de irme becado. Hice mi segundo y tercer año de prepa afuera. Manuel Tutocayo, mi coach de golf, me becó para irme es básicamente un internado de golf. Y fueron 2 años de prepa que no solo me hicieron darme cuenta de muchas cosas dentro de golf, sino fuera, ¿no? Valorar. Nunca había lavado mi ropa yo en mi vida y llegué y no sabía ni cómo, manché la ropa, cocinarme, no tenía ni idea de cada cuánto tenía que lavar mis sábanas, mis toallas, cuando me enfermaba no estaba mi mamá para cocinarme, tantos detalles que valoré mucho y que no veía, o sea, lo daba por hecho y lo veía como un derecho, ¿no? Yo tengo a mis papás, ellos me tienen que servir y ayudar. Y ahorita veo y digo, wow, qué equivocado estaba. Era un privilegio todo por lo que pasaba y no me dejas mentir, conoces a mis papás y sabes todo el apoyo que me dan a mí y a mis hermanas, cuánto nos quieren. Pero sí, en ese momento para mí fue un pues un shock muy grande, te digo, no solo dentro del golf, sino fuera, pero creo que me ayudó mucho y maduré muchísimo todos esos años. Me ayudó para irme a la universidad, llegué a la universidad ya teniendo esos 2 años viviendo fuera de mi casa y no lo hizo tan grande ese cambio, ¿no? Creo que me gustó mucho haberlo podido hacer así y haber tenido la oportunidad, pero sí fue muy, pues difícil, ¿no? Ahorita lo veo y digo, eran problemas muy superficiales, pero en su momento pues lo sentí mucho y empecé a valorar y ahorita pues doy gracias por todo lo que mis papás me dieron y me siguen dando hasta la fecha. ¿Qué crees que cambió en tu cabeza? A veces tenemos esas vocecitas, ese grillo que no nos deja crecer y que uno solo se está limitando hasta que logramos darle ese giro. Para ti, ahorita que me dices que pues no sabías prácticamente hacer nada en casa, que tienes la fortuna de contar con tus papás y te ayudaron y siempre te estuvieron apoyando en todo, hasta en cuestiones muy básicas, creo que esas voces se van modificando. ¿Tú crees que aprendes a hablarte mejor o a exigirte más? Híjole, yo creo que chance un poquito de las dos. Creo que te empiezas a exigir más, eh, porque también vas viendo lo que eres capaz, de lo que puedes lograr y todo el tiempo vas como subiendo esa barra que tú tienes, ¿no? ¿Cuántas veces, no sé si seguramente te ha pasado que dices, puedo llegar aquí y mientras vas trabajando para eso y llegas, todavía dices, bueno, puedo llegar más y puedo llegar más? Creo que te vas exigiendo más, pero también, pues sí, yo creo que un poquito de las dos, mi doc.
¿Hubo algún momento en el que estuviste ahí que dices, no, mejor me regreso a mi casa, sigo cómodo eh, y sigo jugando pues con mis cuates, sigo relacionándome, pero esto se acabó la parte de ser profesional y renuncio? ¿Te pasó en algún momento por tu cabeza? Sí, sí, le batallé. Tuve una muy buena carrera como juvenil. Eh, Fui mejor mexicano juvenil a los 17 años. Me fui a la universidad de mis sueños. Tenía básicamente lo que yo veía, como todo iba acorde a mi plan, todo iba planeado perfectamente, todo iba increíble, según yo lo veía. Y por ciertas malas preparaciones y escuchar a ciertas personas que no debí hacerles caso, empecé a irme por otro lado en el sentido de como de mi personalidad, de mi técnica de golf, de mis prácticas, que en su momento no lo vi tan mal, pero ahorita lo veo muy claro y debí de haber enfocado me debí de haber enfocado en otras cosas. Hubo un momento, sí, le batallé como 2 años y medio con mi golf. Pasé de estar jugando muy bien a de verdad no dar una. O sea, al nivel que estaba acostumbrado estaba muy lejos de lo que estaba jugando. Técnicamente empecé a hacerlo muy mal, mentalmente me estaba enfocando en otras cosas, me ponía demasiada presión donde no tenía que y no me daba suficiente crédito en lo que sí estaba haciendo. Entonces, después de 2 años y medio en la universidad, dije ya no más, yo ya no puedo más. Le hablé con mis papás y les dije, pues veo para regresarme, veo si estudio, ya me meto a trabajar, ustedes me ayudan a encontrar algo. Y este sueño pues estaba muy bonito, pero se acabó. Yo ya no, pues no podía más, llevaba 2 años de esforzarme mucho y ni un resultado, ni cerca de, y dije, probablemente esto no es para mí. O sea, ya ya la toalla, peleé, luché, no es un capricho y se acabó. Ya no, ya no quiero intentar. Y mi papá habló conmigo, me convenció de terminar, de hacer un año más ahí, bueno, de terminar la universidad, de intentarlo y que no me preocupara necesariamente por los resultados, que solo aproveche la oportunidad de estar becado allá en Estados Unidos. Y después de ahí de un par de semanas, hablar con Manu, mi coach, también pues dije una vez más y voy a ir all in. O sea, todas las papas al asador, a ver hasta dónde puedo llegar y sin esa mentalidad de como, y que si no sale, y que si esto, y jugué un semestre, jugué mejor, empecé a mejorar ciertas cosas, me empecé a exigir más físicamente, creo que siempre fui muy flojo en ese aspecto, siempre fui muy flaco y no me importó mucho el estarme cuidando. Y a ese segundo semestre de mi tercer año en la universidad gano mi primer torneo universitario después de 3 años y medio de no ganar nada. Y de ahí empecé a jugar mucho mejor, otra vez llegó la confianza, tuve un muy buen trabajo mental con un psicólogo deportivo y de ahí se empezó a dar un poquito más, empezó otra vez esa chispita de si puedo, eh, pues esa confianza, ¿no? Que no queremos a veces ligarla a los resultados, pero definitivamente los resultados sirven para generar eso. Y ya, ahí siguió mi historia y otra vez esa voz de si puedes, hazte profesional, si lo vas a lograr. Y de ahí otra vez surgió eso y digo que no dejé de trabajar en 4 o 5 años muy intensos, pero sí fueron 3 años que no veía un resultado. Sé que estudiaste ya administración de empresas, y pues bueno, la administración se aplica a todo, desde cómo vas preparando tu día a día, cómo preparas tus semanas, tus meses, tus años, ¿no? Y también a lo mejor por la empresa que desarrollan en tu familia, a lo mejor por ahí le estabas también apuntando. Y en esta parte de la administración, en tu administración personal, ¿cómo administras tú tu día a día? ¿Cómo es un día de Mauricio Figueroa hoy en la actualidad? ¿Cómo se prepara? ¿Qué hora se despierta? ¿Qué come? ¿Cuáles son sus jornadas? ¿Cuántas horas entrena?
Pues ve, ha cambiado mucho en los últimos años. Obviamente he aprendido a, uno, conocerme más como jugador y persona, saber qué me funciona y qué no. Hubo mucho tiempo que me exigía mucho desde muy temprano y descuidaba probablemente mi alimentación o descuidaba mis estiramientos, toda mi movilidad, todo el tema físico y priorizaba un poquito más el lado técnico en golf. He ido aprendiendo definitivamente de hablar contigo, de platicar de lo que tú me vas enseñando, de hablar con Manu, mi coach, y obviamente las personas que me rodean y me van viendo de que, oye, yo te veo muy cansado, frustrado, chance cambia esto, chance modifica esto. Tengo un gran amigo, Emiliano, que también lo conoces, y él me ha enseñado muchísimo de planeaciones, de qué funciona, cómo hacerlo lo más sencillo y práctico a la vez. Ahorita un día mío se basa mucho en cuál va a ser mi meta a corto plazo, ya sea subir de peso, subir masa muscular. Si se avecina un torneo, entonces voy a incrementar mis rondas de competencia, salir al campo más, priorizar un poquito más eso y chance hacer nada más movilidad, no tanto peso, un poquito más ligero en ese sentido. Pues sí, en la actualidad no tengo como tal una rutina para todo el año, pero sí, ahorita como voy a tener un mes y medio libre de torneos y voy a priorizar mucho mi lado físico y mi lado técnico en el tema del golf. Entonces casi siempre es despertarme a las 6:30. Intento hacer unos ejercicios, 20-30 minutos, hacer algo de movilidad, un poquito de meditación y de ahí paso a hacer mi desayuno, que es un poquito más pesado por el mismo tema de querer buscar subir de peso. De ahí me voy a entrenar aproximadamente 4 horas. Entreno, obviamente depende del día si salgo al campo, si solo me quedo tirando bolas en el pot, juego corto. Y de ahí casi siempre vengo a hacer mi fortalecimiento aquí en Deficio, ya sea que veamos algo más dinámico, algo de rotacionales. Pues ya tú me vas casi siempre guiando en lo que va tocando. Y de ahí en la tarde intento ya sea regresar a un poquito de darle una repasada de juegos un poquito más dinámicos en el golf, un poquito más de competencia, un poquito más simulando como si estuvieran en un torneo, tipo de rutinas, un par de horas y ya. Todo esto que nos acabas de narrar, que se escucha tan fácil, sé que es de mucha disciplina, sé que es de días que no quieres levantarte, sé que son días que prefieres estar un poco más de tiempo con tu familia, con tu novia, pero son lo que te va dando el resultado. Y prueba de eso es que el año pasado, ahora en el 25, fuiste el primer mexicano que estuvo en el PGA de Américas. Ya, la verdad desconozco. Platícame un poco cómo es ese torneo, qué tipo de golfistas ahora ya son a los que te enfrentas y cuál crees que cuál es tu mejor arma cuando estás ahí frente a ellos. Sí, fue un buen año el 2025. Como dices, fui el único mexicano en la segunda parte de la temporada en el PGA Américas. Y yo creo que mi mejor arma, lo hablaba hace poquito con un amigo, era un poquito el que iba muy a lo desconocido, ¿no? Era mi primer año en una gira avalada por el PGA Tour, con un nivel muy alto, con un premio económico muy bajo para lo que es. De cierta forma empecé muy frustrado en ese sentido, que no sabía si iba a poder ir a los torneos, si no. Lo que había podido conseguir con mis patrocinadores era muy poco en comparación al gasto que se iba a hacer. Luego empecé un poco frustrado y de ahí pude relajarme en el sentido de que dije, si va a ser mi última temporada, la voy a disfrutar muchísimo. Y mi mejor arma yo creo que fue el jugar con esa emoción a algo desconocido, ¿no? Como un niño chiquito otra vez, esa competencia yo fui y jugué pues a matar o morir, básicamente. Dejé muy de lado esa ansiedad del tema económico, del tema de qué jugadores estaban. No tenía ni idea de nada. Hasta ahorita veo y digo, mira, estaba tal jugador, conviví con este jugador. Hay mucho nivel en esa gira.
y es una gira que también es muy corta, fueron 3 meses, 10 torneos, entonces estás viajando por todos lados. Era la primera vez que yo hacía eso, en el sentido de que en la universidad lo hacías, pero te planeaban todo, ¿no? Te planeaban en qué hotel ibas a llegar, te pagaban transporte, comidas, te decían básicamente nada más tienes que ir y hacer esto. Y acá tú planeas tu itinerario, tus comidas, tus estiramientos, tu ejercicio, tú pagas pues tu hotel, cómo te vas a mover, si de ahí vas a agarrar un coche, si te vas a mover en avión. Entonces sí fue algo complicado, pero creo que disfruté muchísimo esa temporada, esos 3 meses difíciles, pero, pero es lo que me gusta hacer y le saqué mucho, mucho provecho. Creo que de todo lo que he vivido es lo que más me ha enseñado, conocerme como jugador, priorizar muchísimo mi descanso, y me sentía a veces mal de quedarme todo un día entero en el hotel, y aprendí que eso me funciona antes de una semana pesada: recargar pilas, hidratarme muy bien ese día, dormir y dejar ese pensamiento como de no estás haciendo nada, no estás preparándote bien. Y esa era mi preparación, ¿no? Básicamente, para empezar toda la semana. Entonces yo creo que, pues en resumen, mi mejor preparación fue pues jugar como un niño chiquito, ¿no? Con ese hambre, con esa pues sí, ser muy agresivo con lo que quería en todos mis torneos, y jugar sin miedo. Pues ahí están las palabras claves, ¿no? Nunca perder el hambre, jugar sin miedo, jugar con alegría como un niño. Y la otra se me fue, recuérdamela, Mau. ¿Cuál era? No sé. Volvemos otra vez. Ser como un niño, jugar siempre con hambre o no perder el hambre. Jugar con alegría. ¿Y qué? Se me fue, Doc. Ahorita tocaste un tema que pocos conocemos, que es la parte económica, y, y sí voy un poquito hacia los premios, que sé que son buenos premios ya cuando se empieza a ganar, pero en ese caminar, pues lo he visto, cómo ha estado tu familia siempre respaldándote, cómo te has movido tú para conseguir, pues ahora sí que ese recurso, que es muy importante, el que es el dinero, porque el dinero pues son herramientas y son extensiones y son opciones para poder hacer cosas, ¿no? Para poder ayudar a quien yo quiera ayudarlo. Y tú has estado buscando ese apoyo a través pues de empresas y de patrocinios que te ayuden a cubrir eso, ¿no? En mi rancho decíamos que te ven el caballo y te ofrecen la silla, ¿no? Entonces, pues ya tengo el caballo, pues no, ¿por qué esperar? ¿Por qué esperar a que Mau ya gane todo y entonces no tenga la necesidad de pedir un recurso, porque pues ahora ya él puede pagar donde él quiera, estar viajando a los torneos que él quiera? Y desafortunadamente la mayoría pues piensa así. Entonces, ¿tú cómo costeas esos gastos? Actualmente, si lo puedes decir, ¿quiénes son tus patrocinadores? ¿De qué manera te ayudan? Para que la gente que nos está viendo y escuchando se dé cuenta que no es así de sencillo. Sí, bien dices, una vez que llegas ya todos te ofrecen todo y quieren apoyar. No sé si sea algo cultural, no sé si a qué se deba. Claro que como empresas quieres apoyar a quien más exposición te dé, ¿no? Quieres que representen tu marca, que tengan su marca en tu ropa, en tu gorra, todo eso. Pero sí, ahorita yo creo que todo empezó, si recuerdas, con el tema de redes, lo que hablábamos de cuando empecé a trabajar contigo, que yo estaba muy peleado con todo ese tema de redes, y ahorita los que me siguen van a decir que chance que hipócrita con eso, pero en su momento estaba muy peleado con el tema de redes. Tú, Emiliano, mi amigo, mi familia me impulsó mucho a empezar eso del tema de redes, porque yo decía que qué falso se hace, ¿no? Se ve como que toda la mejor versión de todos lo que está pasando, lo que están subiendo. Yo decía, el golf sube el mejor swing, el mejor resultado, la mejor foto del campo,
todo eso que decía no es la realidad. Es una parte de, claramente, pero no es la realidad. Y cuando me animé a hacer todo el tema de redes, creo que di esa parte como transparente, genuina, y de ahí empecé a buscar patrocinios por medio de las redes. Y sí, básicamente tú como golfista no perteneces a un equipo, no nada, tienes que costear todos tus gastos, van por tu cuenta. Mis patrocinadores, Spilot, Autotransportes, Cipisa, que es tratamiento de aguas. Claramente mi familia me ayuda con la marca de la ropa, con Zenith. Tengo un inversionista, Guillermo Marchán, que me ayuda muchísimo, de fisio, que me apoya también de gran manera en todo el tema del ejercicio, que es al final del año pues una parte muy, muy importante. Y mi coach Manuel Bermúdez, que él me apoya con todo lo del golf, es mi mentor en toda esa parte de técnica, estrategia. Pues siempre sirve tener a alguien experto en esa área. Obviamente sigo buscando para este 2026 gente que se sume, que quiera estar, que creo que algo que me inspira mucho también es estas empresas que se sumaron en mi 2025, yo poderles dar algo de regreso cuando llegue, ¿no? Cuando ya esté en esa posición de yo poder dar algo de vuelta, apoyar a más niños, espero sea el caso. Pero sí es un tema complicado, chance un tema no tan hablado, y uno pues desde fuera puede decir, pues es golfista profesional, pues ya tiene la vida arreglada, asegurada, ¿no? Y pues no es el caso. Pero para allá vas. Allá vamos, Doc. Para allá vas y ahora que ya lo escucharon y lo observan, quien se quiera sumar, Mau lo va a dejar ahí la manera de cómo hacerlo. Y Mau, fuiste seleccionado mexicano, representaste a México en el golf, en varios torneos, y actualmente lo sigues representando, pero de ahora de otra faceta, ¿no? Sé que en las delegaciones, ahora en los Panamericanos, tú estuviste ahí con la delegación de golf, apoyando a las futuras generaciones. ¿Qué tanto le transmites fuera de la parte del golf, de la técnica? ¿Cuáles son los valores más importantes que tú siembras en esas jóvenes promesas? Sí, tuve ese privilegio, ¿no? De acompañarlos a los Panamericanos juveniles. Yo creo que lo más importante es recordarles que esa experiencia que están viviendo es única y que probablemente en el momento no se sienta tan importante, pero van a voltear en algunos años y van a ver lo afortunados que eran de representar a su país en un evento tan importante. Entonces, fuera del golf, yo creo que eso fue lo que más intenté recordarles, ¿no? Que es algo, pues una situación muy importante, algo por qué estar agradecidos y que lo disfrutaran lo más que pudieran esa semana que estuvimos allá. ¿Qué es más importante en ellos? ¿Su aptitud con P o su actitud? No, su actitud, definitivamente. ¿Su actitud suma más? Así es, sí. Cuando tú vas caminando de un green a otro, ¿qué pasa por tu cabeza? En esos metros, no sé cuántos metros camines para llegar al siguiente, ¿qué vas pensando? Ahora no sé si has visto y se ha escuchado que no es nuevo, pero ahora por las redes pues nos damos cuenta más. Muchos atletas visualizan, ¿no? Por ahí hay una escena de Cristiano Ronaldo hablándose, diciendo, y así diferentes atletas lo visualizan o se hablan. En ese caminar, ¿tú llevas algún ritual? Sí, lo he cambiado, pero sí he aprendido a hacer una plática interna muy positiva. Tiendo a ser muy negativo diciendo que es realista, pero sí, últimamente lo he hecho. Yo creo que llevo ya unos 8 meses, un año haciéndolo de forma mucho más intencional. El golf, a diferencia de otros deportes que son más reactivos como el tenis, como el fútbol, te dan el balón, la tienes que pasar, no te da tiempo como de sobrepensar algunas cosas. El golf tienes muchísimo tiempo libre entre tiro, entre hoyo,
Y por eso es tan mental, ¿no? Por eso te puede jugar tan a favor o tan en contra tu mente. Una racha mala se puede convertir en muy mala y algo bueno la puedes alargar mucho tiempo. Entonces, sí tengo, no diría que un ritual, pero sí intento recordarme al menos 5 cosas que he venido haciendo desde antes, la cantidad de veces que he practicado algún pot, la cantidad de veces que he resuelto algún problema dentro del campo. Las pequeñas cosas que yo controlo es algo que todo el tiempo me lo estoy recordando, mi respiración, lo importante que es, desde hidratarme, desde, pues sí, todos esos pensamientos y esas pequeñas cosas positivas que al final de cuentas me terminan sacando chance de una situación incómoda, y me relajan y ocupan todos esos pensamientos en algo que sí me vaya a dejar, ¿no? Porque así como es tan fácil hundirte, también puedes meter pensamientos que te puedan sacar, y creo que es algo que en el golf es sumamente importante para uno tener una buena chance de un buen resultado, y dos, no tener tantos altibajos durante la ronda que pues se termina reflejando en cansancio emocional y físico, deshidratación y todo ese tema. Creo que he hecho un muy muy buen trabajo eh, estos últimos meses en torno a eso, eh, y sí. Les digo que tus pensamientos generan tus emociones y tus emociones pues lo vas a ver reflejado en tu cuerpo, ¿no? Por ahí vemos si traes una buena emoción, hasta te paras, te haces más grande y eso se transmite. Y por ahí alguna vez que conversamos te decía, Mau, el siguiente tiro es el más importante. Te fue muy bien, ya se acabó, continúas al otro, te fue mal, ya se acabó. Entonces el siguiente tiro es el más importante. Ahorita mencionabas algunos aspectos como hidratación, hace rato tu movilidad, la parte que estás haciendo de yoga. Y aún así, aún a veces durmiendo bien, cuidándonos, haciendo un poquito más que los demás, tenemos lesiones, que esa es mi área. Por ahí con nosotros llegaste por recomendación de este amigo Emiliano y traías un tema de una lesión. Platica cómo fue ese proceso de tu lesión, qué fue lo que te pasó, cómo te marcó, qué pensabas en ese momento. Sí, pues se me luxó el hombro izquierdo durante un swing que se terminó cayendo a la bola, hice un mal swing, se terminó zafando, básicamente, y, y creo que fue ahí una etapa un poquito difícil, la verdad, mentalmente en toda la incertidumbre, ¿no? Que no sabía qué iba a pasar, no sabía qué iba a ser, cuánto tiempo iba a durar así, si eso iba a marcar el seguir o no seguir con mi carrera. Pues sí, muchos pensamientos que tenía en ese momento. Creo que me ayuda mucho pues tenerlos a ustedes como equipo detrás, y que me dieron esa tranquilidad de decir, cuando tomé la decisión de no operarme, tú me dijiste, ya no existe la decisión de sí operarte, o sea, ya morimos con esta decisión, y si te vuelves a zafar, pues termina siendo otro tema aparte a esto. Creo que cuando tomé esa decisión pude estar más tranquilo, de gente de mi equipo que me hizo sentir muy, muy tranquila en ese momento, porque sí tenía mucha frustración, eh, y pues incertidumbre, y que si terminas consumiendo eso todos los días, pues hasta te enfermas. Me acuerdo que me enfermé de la panza unos días después de eso, y era todo lo emocional. Entonces, pues sí fue un tema complicado ahí con lo de la lesión, pero creo que ahorita creo que fue lo mejor que me pudo pasar para empezar mi carrera como profesional. El cuerpo nos manda señales. ¿Qué señal crees que ignoraste antes de lesionarte? Por ahí a lo mejor algún dolor, por ahí en algún swing que hayas hecho lo sentiste medio inestable, quizá no pasa nada y seguiste. No sé, alguna señal que tú hayas detectado que no le hiciste caso. Sí, creo que estaba muy terco con un torneo que iba a tener, que, que era para mí muy importante. El ganarlo te puede abrir muchísimas puertas. Entonces creo que fueron 6 meses que básicamente no me di un buen descanso en mis días. Eh, y creo que sí,
sí no le hice caso a varias señales que mi cuerpo me decía que era pues fatiga y lo confundía con flojera. El descansar yo lo veía como estoy siendo flojo, así no voy a poder ganar. Y justo fue después de ese torneo que regresé y seguí entrenando porque ya iba a ser mi debut como profesional. Y 2 días antes de irme, pues pasó el accidente. ¿Qué fue lo más difícil de esa lesión o qué fue lo que más te dolió? ¿El dolor físico o el dolor mental? El dolor mental, bastante más. Creo que esa incertidumbre de fueron semanas que me la había frustrado. No quería hablar básicamente con nadie. Decía que yo no me merecía eso. Toda esa historia de víctima que duré un buen tiempo contándome eso yo mismo. No me merecía eso porque a mí me esfuerzo más, trabajo mejor y, y yo creo que por eso fue mucho más mental que el dolor físico. Sí, fíjate que luego yo les digo a los pacientes que las lesiones, los accidentes, es como un duelo, es una pérdida, ¿no? Y dentro de las etapas, pues la primera etapa es esa de la negación, ¿no? Esto a mí no me puede pasar a mí. Y de ahí transcurre, ¿no? Hasta que llega uno a la aceptación y te das cuenta que eres más fuerte de lo que pensabas. Porque no solo puedes con el dolor, sino con la parte mental. Y entonces ya no se convierte en un por qué a mí, sino en un para qué a mí. Y cuando uno descubre esa respuesta de el para qué, todo cambia. ¿Qué parte de ti cambió cuando tú descubriste ese para qué? Empecé a ser mucho más agradecido con ciertas cosas. Me di cuenta que estaba persiguiendo una carrera que me encantaba. Estaba básicamente todos los días viviendo mi sueño y lo había visto en un punto como una carga. Entonces creo que cambió esa parte, mucho más agradecido. Me preparé mucho más mentalmente y, y creo que sí, creo que me ayudó mucho esa parte de que se me haya zafado el hombro. Creo que fue algo muy bueno para mí. No, ahorita no lo veo y diría volvería a pasar por lo mismo si eso me trae a donde estoy ahorita. Pude abrir mi Instagram, lo abrí básicamente gracias a eso y que estaba buscando patrocinadores. Uno que tenía se bajó del barco y me quedé sin patrocinadores y abrí mi Instagram por eso. Tengo ahí mi comunidad, somos pocos, pero es muy buena comunidad y se preocupan mucho por mí. Entonces pude conseguir patrocinadores luego por mis videos. Entonces lo veo y sé que dejó muchas cosas positivas y un cambio interno pues muy grande también. ¿Crees que el cuerpo sana más rápido cuando tiene un sentido y un propósito? Definitivamente, Doc. Sí. ¿Cuál fue el propósito que tú encontraste ahí? Creo que me empecé a plantear otra vez todo el tema de lo que yo creía y cuál era, por qué hacía las cosas, ¿no? Mucho tiempo creo que viví queriendo las cosas porque quería que la gente viera que las tenía y no realmente sabiendo el por qué yo las quería. Cuando empecé a ver eso y vi mi propósito desde lo que creía, desde por qué estoy aquí, por qué todos los días me levanto con una meta, desde que empecé a darme cuenta de todo eso que lo había descuidado mucho, creo que empecé a cambiar pues otras cosas y se empezó a reflejar en cómo yo actuaba y en cómo yo me sentía también. Sí recuerdo que eh, atrás de esa vez que se luxó tu hombro, ya venías con una lesión de Estados Unidos, ya traías por ahí eh, una tendinosis del supraespinoso y se empezó a fortalecer, lo trabajamos, empezamos a hacer cosas distintas y aún así ocurrió y fue una luxación fuera de lo común. Normalmente se luxan hacia anterior, la tuya fue hacia posterior, pero creo que desde ahí ya nos hablaba y nos estaba mandando señales, ¿no? A pesar de que recordar que el manguito de los rotadores se conforma por 4 músculos, no sé que no se trabajó o simplemente tenía que pasar, porque sí estaba fuerte.
yo recuerdo y hace ah, 4 años ya van a ser, yo creo que es cuando más fuerte te he visto y a pesar de eso sucedió. Entonces, todo tiene un porqué. Qué bueno que lo descubriste, qué bueno que lo sigues trabajando. Y ahora que ya la tienes, creo que nunca lo tenemos claro, pero que ahora que ya eres más consciente, me gustaría saber cuáles son tus 3 no negociables que tú llevas en tu día a día, que dices, no se acaba el día sin que yo no haga esto, esto y esto. Tengo que calentar antes de jugar. Si voy a jugar, tengo que calentar. No puedo no hacer. Puede que no sea un calentamiento muy largo, pero con mis ligas, al menos 5 8 minutos tengo que hacer algo para empezar a preparar mi cuerpo para el movimiento que voy a hacer, que es un movimiento brusco. El movimiento del golf es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer en el día a día. Entonces es un movimiento inusual. Antes de dormir, estirar. Intento estirar al menos 10, 15 minutos. Intento meter un poquito de meditación. Y una cosa que llevo ya haciendo 2 años por un buen amigo, Guillermo, que me inculcó, son... escucho unos mensajes subliminales, son con los audífonos y por medio de unos audios muy extraños vienen afirmaciones que yo tengo. Tengo 2 audios, uno de cosas de mi día a día y otro de metas a largo plazo, cosas que voy a tener. Entonces los sonidos simplemente vienen, me siento bien hoy, tengo una muy buena práctica, me muevo con mucho ritmo en mi swing, me ejercito muy bien, tengo muy buena técnica al cargar peso, trato bien a mi familia, disfruto mi tiempo en mis entrenamientos, disfruto estar con mi equipo. Muchas afirmaciones que ya lo vengo haciendo, ya van casi 2 años de eso. Entonces, y creo que nadie sabía de eso. Creo que mi novia, Guillermo, que él fue el que me inculcó en eso, pero es algo que sí lo tenía muy, pues no guardado, pero sí muy personal y vengo, pues veo que definitivamente de algo ha ayudado. Excelente, Mau, eso no lo sabía. Actualmente, ¿cuál es el libro que estás leyendo y cuál ha sido el que más te ha gustado? Ahorita estoy leyendo la Biblia. Empecé en el año a leerla otra vez, la he leído ya varias veces. De Génesis a Ahorita Apocalipsis, estoy leyendo el Nuevo Testamento. desde Mateo, Desde los Mateo, Evangelios. exactamente. Estoy en los Evangelios, entendiendo un poco más, leyendo un poquito más, entendiendo el contexto, ¿no? Que creo que leyendo la Biblia ahorita uno dice, lee la Biblia, ¿para qué, no? ¿Qué intenta aprender o qué y todo? Y creo que hay muchísima enseñanza y tienes que aprender el contexto en el que estaban viviendo ahí para empezar a comprender el porqué de ciertas cosas, ¿no? Ahorita estoy leyendo eso y el libro que más me ha gustado se llama Hábitos Atómicos. Muy buen libro, cambió muchas cosas de lo que hacía en mi rutina, y hizo que pudiera construir un sistema muy fácil de recrear, de repetir todos los días y que fuera atractivo. Mau, ya casi para concluir, viene la pregunta incómoda. Esta pregunta incómoda te va a hacer reflexionar. Siempre buscamos el qué hizo, pero para mí es más importante el qué hiciste mal, porque las personas más inteligentes aprenden de los errores de los demás. Entonces, actualmente, ¿qué tendrías que dejar de ser para llegar a tu máximo potencial y por qué no lo has soltado? Yo creo que debería de dejar de querer tener tanto control. Siempre quiero tener mucho control de las cosas, no me gustan las sorpresas y creo que eso muchas veces me impide recibir sorpresas buenas. Creo que eso hace que empuje ciertas cosas y que no me lleguen. Y creo que el dejar de hacer eso y saber que voy a tener la habilidad de cuando lleguen esas sorpresas voy a poder lidiar con ellas muy bien, me va a ayudar mucho pues sí, a enfocarme a cosas que que voy a poder disfrutar mucho y que voy a poder lidiar con ellas y
y no tener esa necesidad de sentir que tengo o pierdo el control. Entonces yo creo que es lo que no he hecho tan Y bien. pareciera que no eres controlador. ¿No parece? No. Entonces tienes que seguir construyéndote, seguir reinventándote y pues no dejar, soltar y solo confiar, ¿no? Seguir teniendo esa fe que tienes, que recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y entonces pues solamente confiar, Mau. Por aquí traías que es de los nuevos. ¿Qué se siente esa diferencia ahora tan grande de un Snoopy a, no sé ni cómo se llama ya es de los, Sí, el driver. con ¿qué sientes al mirar cómo iniciaste con ese bastón y ahora cómo se va completando tu carrera con estos otros? Casi pesan igual a pesar del tamaño. Sí, sí, ahorita lo estaba pensando. Yo creo que saber que, no sé, el Mau de 4 o 5 años, creo que estaría pues muy feliz de que me dedicara a esto y que debo también de recordar y traer eso a más, pues sí, más seguido. Sí, es una muy buena comparación estos dos. Entonces creo que también recordarme que soy muy muy afortunado en lo que estoy haciendo. Muchas veces a veces caigo en quejarme de que no están saliendo las cosas como quiero, pero pues recuerdo que soy muy muy afortunado de dedicarme a mi pasión, ¿no? Es lo que me gusta, lo que me encanta y pues sí, creo que un poco de nostalgia, pero de la buena. Mau, ya por último, ¿qué mensaje le das a tu comunidad? ¿Qué mensaje le das a las siguientes generaciones? ¿Qué es lo que te gustaría sembrarles desde ahorita para que en un par de años te recuerden de alguna manera? Pues creo que siempre he querido ser inspiración, ¿no? He querido ayudar sobre todo a los más chicos, que siempre recordarles que si alguien ya pudo, ellos pueden y ellos pueden hacer su propio camino. Creo que lo más importante que hay es rodearse de personas que compartan los mismos valores. Es una gran ayuda a eso a lo largo del camino y creo que en el camino lo que más se disfruta es la compañía. Creo que es algo que me he dado cuenta sobre todo estos últimos meses. A veces siento que ya parezco más abuelo con esos pensamientos, pero Que ya casi tío, no abuelo, tío. ya casi tío, así es. Entonces creo que rodearse de buena compañía y de personas que les vayan a sumar y que ellos también les sumen a ellas es muy muy importante y va a ser, las relaciones es lo que más importa en esta vida, ¿no? Tú le preguntas a personas mayores, al menos yo con mis abuelos, y siempre me dicen que el pasar tiempo con sus seres queridos es lo que más disfrutan y debe de ser por algo, pues eso, ¿no? Esos consejos. Entonces yo estoy muy feliz del equipo que tengo, con mi familia, aquí de Fisio, contigo, mi doc, con mi coach, con mis patrocinadores. Me identifico mucho con ellos y siento mucha tranquilidad de estar con esas personas. Entonces yo creo que lo más importante es que se rodeen de personas que genuinamente te dan buenas intenciones con ellos y que si tienen un sueño, que de verdad todo se puede con mucha dedicación y muy buena planeación, que a veces nos falta. Así es, Mau. Pues bueno, yo agradezco el compartir este espacio contigo. No son coincidencias, son diosidencias. Dios como Padre y Maestro nos pone a caminar por el mundo y luego nos encuentra para podernos sumar. Y yo encantado de sumarte y agradezco todo lo que también tú me sumas. Y pues bueno, Mau, hoy fue otro capítulo más de una historia que se mueve, una historia que a través de los años ha ido creciendo, que a través de los años se ha madurado y aún así le sigue faltando ese toque, esa meta, esa chispa, porque cuando llega una meta siempre va a venir otra. Hoy esta historia que se mueve
fue la de Mauricio Figueroa, a la cual estoy agradecido de tenerlo aquí y que nos haya compartido cómo es la vida de un golfista profesional. Muchas gracias, Mau. Esta es tu casa, Deficio sigue siendo tu casa y lo seguirá siendo hasta que tú no lo permitas. Muchas gracias, Doc. Gracias por tenerme y espero estar de vuelta en el podcast pronto. Y no se olviden de darle a la campanita, de seguirnos en nuestras redes sociales, en Deficio México y en @doctor.manuelh2 y en Mau Figueroa Golf. Aquí les dejamos el link. Síganos y esperen la siguiente historia.